tal, bricias, aventureros y aventureras? Bienvenidos a este espacio. Esta serie de videos se llama Aprendiendo a jugar solo al rol. Gracias, Argemiro, por la promoción. Va a ser una serie de 3 videos. Este primer video es un video de introducción a teoría del rol en solitario, cómo se diferencia un juego de rol de un juego de rol en solitario, cómo es posible llegar a este nivel de disociación donde una sola persona puede ser a la vez Dungeon Master, director de juego y jugador. Y también cómo nos puede esto ayudar en nuestro juego colaborativo, en nuestro juego tradicional con jugadores y directores de juego, particularmente a aquellos que estamos haciendo esto de cierto modo, no solo porque es tremendamente divertido, de nuevo, siguiendo el consejo de Argemiro Melquisedec, trátenlo. Miren ejemplos, trátenlo por ustedes solos, es definitivamente muy divertido, pero también tiene la gran ventaja de que es un entrenamiento fabuloso para ser director de juego o para ser un mejor jugador. Hoy entonces es la teoría. El próximo video es aterrizar esta teoría en praxis. Pasos que se puede seguir, particularmente para el jugador neófito. Bueno, ¿cómo comienzo? Aquí voy a dar los pasos prácticos y por último vamos a utilizar este desarrollo práctico para dar un ejemplo. Si quieren ver un ejemplo mucho más extendido de la forma en la que yo juego, ahí está la campaña de Para Mayor Gloria de Halav, otras campañas, pero este va a ser un ejemplo bastante más deconstruido, más didáctico o sea, cuando vamos a estar narrando y parando diciendo este elemento funciona de esta manera, y dando consejos básicos. Un disclaimer importante, importantísimo, antes de comenzar. Yo solo puedo enseñarles a jugar como yo juego. Y la idea tampoco es que ustedes jueguen como yo juego, sino ayudarlos a encontrar su propia voz para jugar solos al rol. Cada persona es única, cada persona sabe lo que le gusta, sabe cómo maneja su juego, sabe qué le interesa desarrollar y qué no le interesa desarrollar. Entonces, todas las personas vamos a acabar jugando solos al rol de manera diferente. Y aquí voy a tratar de ser lo más ecuménico y abierto posible, indicando, Mythic hace esto mejor, Ironson hace esto, otra gente juega de otra manera. Y aquí podemos caber todos. Lo bueno de jugar solo al rol es que uno solo tiene alguien a quien satisfacer, que es a uno mismo. Entonces, con esta pequeña introducción quiero comenzar con algo práctico y es ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para jugar o sea, qué cosas necesito antes de entrar ya en la noción teórica? ¿Qué cosas necesito? Bueno, necesito un juego de rol. La mayoría de los juegos de rol tienen dados y voy a necesitar un espacio. Mucha gente juega en su cabeza. Ok, van desarrollando el juego en su cabeza. Esto está bien, particularmente para one shots. Si yo no necesito acordarme de muchas cosas, es perfectamente factible. Si estoy manejando la matemática de los juegos con dados o con otras ayudas, esto también es perfectamente legítimo. Otras personas gustan tener un cuaderno, papel y lápiz. Otras personas juegan con minis. Mucha gente que ya está acostumbrada a jugar en mesas virtuales como Roll20 o como Owlbear Rodeo, que es la que es gratuita y la recomiendo en el Cuchuflí. Owlbear Rodeo, en mi opinión, mucho más minimalista y sencilla que Roll20 y además es gratis, o la gente que le gusta cacharrear con Foundry y hacen cosas muy bonitas. Les recomiendo, si quieren ver un buen ejemplo de Foundry, les recomiendo las campañas de El Diván de Cthulhu. Y tenemos, o sea, cada persona juega como quiere. Yo comencé a jugar solo. Esta es mi confesión de verano. Mi confesión de verano es que yo comencé a jugar solo porque tenía un montón de minis. Yo no soy solo Dungeon Master, sino que hago minis, pinto minis, hago terreno y jugando en línea no las estaba pudiendo usar. He descubierto formas de usarlas, pero no lo suficiente. O sea, he hecho una inversión de tiempo, de esfuerzo, de ilusión. Entonces quería usar mis minis, quería usar mis Pathfinder Pawns y
si quieren ver cómo lo hago, ahí tienen la campaña de Half para ver, bueno, al menos a partir del segundo episodio que comienzo a usar las minis. Entonces cada persona sabe qué necesita. Hay gente que ya está acostumbrada a jugar online, pero esto es poniendo las cosas en su sitio. Este es el Mise en Place. Vamos a hacer la receta. ¿Qué necesito? Necesito juego, dados y donde yo juegue. Si es virtual, si es análogo, si es papel, si es en la mente. Hay personas, y esto es algo que vamos a discutir un poco más en el segundo video, para mí al comienzo era muy difícil hablarle a la nada, hablar solo. Y por eso fue que comencé a grabar las partidas. Primero el audio y luego el video. Esto también es, en mi opinión, positivo, dado que no tengo que guardar notas y me permite mantener toda la campaña en un solo espacio. Entonces hay oportunidades también de grabar y de crear un registro de la campaña o tomar notas en papel. Dejando esto de lado, ¿qué cosas necesito? Vamos a hablar de los 4 elementos que tiene un juego de rol en solitario. Nada de esto, muy poco de esto a nivel de contenido es original. Esto sale del canal Geek Gamer. La señora de las nibias manos, es un canal en inglés buenísimo de una autora y ella hace juegos de rol en solitario, juegos de mesa en solitario, muy recomendado, y tiene un video que se llama Cómo ser su propio Dungeon Master. Y en este video ella tiene un ejemplo y luego lo deconstruye utilizando estas 4 categorías que afortunadamente en castellano tienen un acróstico muy interesante, que es solo. Esto no es contribución de ella, esta es mi contribución como educador. Vamos a jugar solo. ¿Por qué? Porque solo tiene 4 letras y 4 son los ingredientes que necesitamos. El primero de ellos es el sistema. El sistema son las reglas que vamos a utilizar. ¿Qué juego vamos a jugar? Este juego nos da una forma de hacer personajes, un tono de qué hacen estos personajes. Son aventureros, son vampiros, son investigadores, son ratones. Esto proviene del sistema. La primera O son originadores. Ya vamos a hablar en detalle de todos estos componentes originadores, que son formas de poblar este mundo. Parte de la responsabilidad del Dungeon Master no solo es ser un árbitro de las reglas, sino poblar el mundo donde viven los personajes. Entonces esto nos va a permitir introducir situaciones nuevas, nos va a permitir introducir qué clima está haciendo, qué monstruo sale. Todo esto viene de los originadores. Muchos originadores son parte del sistema. Un juego como Ironsworn, por ejemplo. Ironsworn contiene los 4 elementos y tiene una tabla de originadores fantástica que uno puede utilizar así no esté jugando Ironsworn. La tabla esta, por ejemplo, de Ironsworn, de el problema del asentamiento, o las tablas de nombres son buenísimas. Una de las ventajas del rol en solitario es que yo puedo traer los elementos de los juegos que más me gustan, las tablas que más me gustan, y ponerlo todo en una misma olla y tener todo esta sopa, ¿cierto?, a disposición. Entonces, los originadores. El tercer elemento es local, que es la ambientación. No es absolutamente necesario jugar con un local, ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero ciertamente facilita la labor del Dungeon Master, o sea, de la mitad del cerebro que se ocupa de ser el director de juego, que se ocupa de ser el narrador. Si tengo yo un local bien definido, esto me va a ayudar. Y por último, el oráculo. Entonces tenemos 4: sistema, originadores, local y oráculo. Cuando estamos jugando un juego cooperativo, por lo general, yo como jugador solo tengo que ocuparme de parte del sistema. Y el Dungeon Master se ocupa de los demás elementos, es decir, qué hay en el mundo, cómo funcionan estas cosas en el mundo, si hay algo o no hay algo. Pero jugando en solitario, aquí tenemos que pedirle ayuda a, ya sea nuestra imaginación, nuestra lógica, nuestra coherencia o dados o otro tipo de herramientas para
crear estos contenidos de una manera autónoma, donde yo como jugador no tenga tanto control sobre lo que sucede en el mundo. Vamos a hablar entonces del sistema. El primer elemento es el sistema, que es lo que Geek Gamer llama la rúbrica, es decir, las reglas que utilizo. Y este sistema me aporta a mí las reglas de crear personajes, ¿cierto? ¿Cómo creo yo un personaje? ¿Qué tipo de personaje voy a crear yo? Si estoy en un juego de fantasía, es un personaje muy diferente si estoy jugando vampiro. ¿Ok? ¿Qué tipo de personaje puedo jugar? Me da una serie de mecánicas, como resolver combates, investigaciones, etcétera, 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 que deben ser familiares para mí si estoy jugando el juego. Y define un tono. Hay juegos de aventuras, hay juegos de investigación, hay juegos un poco más amplios, pero el sistema que yo elijo también de cierto modo me da una cierta naturaleza de tono, de qué estamos haciendo aquí. Aunque una de las ventajas de jugar rol en solitario es que me permite, como soy yo encargado de la historia, hacer campañas un tanto más originales. ¿Cierto? Yo puedo jugar en el mundo de Dungeons and Dragons y crear algo donde no sea solo matar goblins, porque tengo de cierto modo autonomía. Esto es lo que me da el sistema. Personajes, jugadores, mecánicas y tono. Esto es en mi experiencia. Otras personas pueden tener una idea diferente. Creo que cuando uno elige un sistema, debe tratar de tener claridad en el comienzo de qué reglas de la casa voy a introducir. ¿Qué reglas me gustan? ¿Qué reglas no me gustan? Esto debe ser un ejercicio, yo creo, consciente antes de comenzar a jugar. ¿Por qué? Porque para poder mantener a veces esta división entre máster y jugador, al menos en mi opinión, hay que respetar el sistema. El sistema es la trama básica sobre la cual yo estoy construyendo esta historia. Y si las reglas del sistema de cierto modo están al capricho del jugador, el ejercicio, en mi opinión, se vuelve un poco redundante. Las reglas del sistema, cómo hago yo combate, cómo se hace iniciativa, qué reglas de curación voy a utilizar, tener eso claro desde el comienzo me da a mí una cierta resistencia. Yo sé a qué estoy jugando al comienzo. Hay muchos sistemas, hay muchísimos juegos de rol. Yo creo que viendo esto desde una perspectiva abstracta, cualquier juego de rol se presta para ser jugado en solitario. Hay unos que se prestan más que otros. El ejemplo clásico y el ejemplo yo creo que ha despertado el gran interés que hay ahorita sobre esta parte del hobby es el juego Ironsworn de Sean Tomkin, que es un juego que incluye los 4 elementos. Tiene su sistema, sus originadores, su local y sus oráculos en una sola presentación y lo integra. Otros juegos como estos son Scarlet Heroes y Ironsworn es una forma modificada de Powered by the Apocalypse, entonces hay un juego más narrativo. Yo juego juegos OSR, particularmente White Box, Vieja Escuela, Dungeons and Dragons original, pero no significa que no pueda jugar, por ejemplo, quinta edición. Si lo que me gusta es quinta edición, tercera edición, cuarta edición, segunda edición. Gamma World, Cthulhu, juegos clásicos. Si yo tengo un emulador de Dungeon Master, que puede ser, por ejemplo, Mythic. Mythic es un emulador conciso que contiene los originadores y contiene además un oráculo muy sofisticado para avanzar la historia. Entonces, Mythic a mí me da... Mythic también tiene su sistema, pero mucha gente usa Mythic como para proveerle los originadores y los oráculos. Ironsworn tiene todo integrado. Yo puedo jugar un juego y traer los otros 3 elementos e incluirlos. Entonces, sistema, tener claridad de las reglas. El rol en solitario es una forma fantástica, por ejemplo, de aprender a jugar un juego. Si quiero cacharrearle un juego antes de traerlo a la mesa, voy leyéndolo, uso un emulador sencillo y voy entrando en materia. La gran ventaja de jugar
digamos Dungeons and Dragons, con reglas OSR, con reglas de la vieja escuela, es que es un juego muy sencillo. Es un juego que es de reglas ligeras. Y si yo tengo reglas ligeras, dado que yo soy el jugador y el Dungeon Master, es mucho más fácil avanzar, es mucho más fácil hacer historia. Lo cual, si ustedes comienzan a jugar solo, se van a dar cuenta que uno en una sola aventura en solitario hace, si no muere, las aventuras en solitario, particularmente con sistemas OSR, suelen ser letales, pero uno logra avanzar, logra hacer mucho más. ¿Por qué? Porque no hay otros intereses a lo que vinimos. No hay otros jugadores queriendo, no, que yo quiero ir a comprar armadura, que yo quiero ir a ver esto, y se difumina la acción. Cuando yo estoy jugando solo, tengo mis intereses, mis objetivos, mis dificultades, y es mucho más fácil crear contenido. Y si tengo un sistema rules light, si tengo un sistema de reglas ligeras, puedo hacer aún más. Y otra gran ventaja de los juegos viejunos es que tienen inteligencia artificial ya incluida. Tienen sistema de originadores, por ejemplo, tablas de monstruos aleatorios, tablas de encuentros según tipos de hexágono que yo esté en la... Es cierto, si estoy en un bosque, estos son los tipos de animales que se encuentran en un bosque. El tiro de reacción, el tiro de moral, todo esto son formas en que yo transformo material aleatorio, es decir, resultados de dados, en comportamiento de los otros componentes de mi mundo. Y esto por lo general lo determina el Dungeon Master, pero si ustedes vieron la campaña de Halaf, el tiro de reacción es central. Yo no debo asumir necesariamente que porque me encuentro algo, esto va a ser agresivo, me va a querer atacar. No, tal vez estén buscando ayuda, tal vez estén indiferentes, y esto es algo que el juego determina por sí solo. Yo como jugador, no, por supuesto me voy a encontrar con gente que va a ser ya sea antagonista a mí o que me va a ayudar. No, esto se decide internamente con mecánicas del sistema y es muy prevalente en juegos viejunos. También Ironsworn lo tiene y es una ventaja. Pasemos al tema de los originadores. Los originadores, en el video de Geek Gamer, originadores, y disculpen lo macarrónico del castellano, pero origen, vamos a hablar de orígenes en el segundo video. Y tengo que mantener esto separado. ¿Qué son originadores? Los originadores son llamados elementos generativos. Generativos. Que pueblan el mundo. Me dicen qué hay en el mundo. Esto tiene, por lo general, 3 formas. Tablas. Tablas aleatorias. Y hay libros enteros de tablas aleatorias para ciencia ficción, para pulp, Maze Rats. La inmensa mayoría de estos elementos son gratuitos, se pueden encontrar en el internet. Lo mismo Whitebox. Hay muchos juegos vieja escuela, son gratuitos. Ironsworn es gratuito, al menos los PDFs. Entonces no hay excusa. Si yo tengo dados, y ni siquiera necesito dados, porque todos los Owlbear Rodeo y hay aplicaciones que tienen dados. Tablas. Tablas de todo. Tablas de nombres, tablas de referentes, de lugares, de monstruos, tablas y dados. Otra forma son barajas. Mucha gente usa tarots para determinar qué va sucediendo en el mundo. Hay barajas específicas de monstruos. Uno puede usar barajas de otros juegos. Hay gente que usa, por ejemplo, las barajas de HeroQuest. Hay un canal en inglés muy bueno que se llama Stone Axe Gaming, que hace juegos viejunos, pequeños mazmorreos, y utiliza toda una plétora de originadores de diferentes juegos. Es muy divertido, lo recomiendo, está en el Cuchuflí. Barajas, ICRPG, Hankering Fahrenheit tiene una baraja de crear encuentros. Entonces yo con una baraja voy creando lo que existe en mi mundo. O mi forma favorita, mi originador favorito, aparte de las tablas, que son dados. Los Rory Story Cubes, generadores de historia. Hay varias versiones, hay versiones digitales.
hay tablas que recogen dados de Story Cubes, pero el propósito de los originadores es poblar el mundo. Cuando yo pregunto ¿qué hay? ¿O qué está pasando? Es decir, responden a la pregunta ¿qué? Y hay dos tipos de originadores. Hay originadores cerrados, que es posiblemente la forma más familiar que mucha gente tiene de conocer esto, que son tablas específicas. Es decir, me dan un resultado concreto. ¿Qué monstruo me encuentro en las montañas de Penhaligon? ¿Qué monstruos hay? Humanoide. ¿Qué tipo de humanoide? Goblins. Ok. ¿De qué color es la luz? Entonces yo puedo tener un dado, alguna gente lo ha visto, un dado de color, que es un dado para determinar color aleatoriamente. Una cosa concreta. ¿Qué tesoro mágico? ¿Cuánto tesoro hay? Todo esto en juegos viejunos o incluso en quinta edición se genera con tablas aleatorias al final. Es una espada +1. La parte más interesante es los originadores abiertos, que requieren la interpretación del jugador. Entonces, en Ironsworn tenemos tablas originadoras donde por lo general se tiran 2 dados y se contrastan 2 términos. Esto viene originalmente de Mythic. Mythic tiene la tabla original. Esta fue una idea original de Tana Pigeon, de tener 2 listas de 100 elementos. Ahorita creo que la última encarnación son adverbios y sustantivos. Creo que antes eran verbos y sustantivos. Y cuando yo hago una pregunta, ¿cuál es la intención de la guilda de los ladrones en Penhaligon? Y tiro un ejemplo y me sale dominar amor. Entonces están tratando de lograr casar al príncipe con con una espía de ellos para poder trabajar impunemente. Pero esto requiere de mi interpretación. Entonces estos originadores abiertos le dan al jugador cierta agencia sobre el mundo. Y el mejor consejo con esto lo usa muy eficientemente el canal El Diván de Cthulhu, que es ¿qué es lo primero que a mí se me ocurre? Entonces, si estoy hablando de la guilda de ladrones de Penhaligon y me sale dominar amor, eso es lo que quieren hacer, de lo que yo sé de ellos, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Ir con eso. Y si tengo preguntas, podemos clarificarlo, ya sea utilizando otras tablas originadoras o oráculos, como ya vamos a ver cuando lleguemos al tema de los oráculos. Pero como dice Tana Pigeon en su introducción, los 2 principios que yo tengo que aplicar al hablar de originadores y de oráculos es lógica y verosimilitud. ¿Qué se sigue? Yo sé algo de esta guilda de ladrones, o sea, si sé algo, entonces sé algo de sus motivaciones, sé algo de cómo operan, y voy a seguir lógicamente lo que se sigue de ello. Y voy a hacerlo dentro del ambiente de verosimilitud. ¿Qué sería verosímil que hiciera esto? Ahora estamos hablando de mundos de fantasía y a veces hay magos y ladrones, entonces la verosimilitud es un tanto expandida, pero los originadores abiertos dependen de la lógica del individuo. En la campaña de Halab, si ustedes la han visto, mis originadores son por lo general Story Cubes. Y a veces el proceso interno que está sucediendo en la cabeza no lo verbalizo. A veces tengo que poner como noticas diciendo así fue que llegué a esta decisión, pero es eso, es siguiendo el primer instinto, pero siguiéndolo con lógica y con verosimilitudes. No es que me salga algo, me gané la lotería o me vuelvo inmortal. O sea, el punto de jugar es también sufrir y no saber, la indecisión, la sorpresa. Para aquellos que somos Forever DM, sorprenderse con un juego de rol vale su peso en oro. Estos son entonces los originadores. Pasamos al local. Ahora, local es opcional. Esto es lo que
Geek Gamer llama material sugestivo. Algunas personas pueden crear un mundo de fantasía completamente utilizando originadores y oráculos. Y es un mundo único, donde el jugador va descubriendo, esto es una forma fantástica de jugar. ¿Quieren ver un buen ejemplo? La campaña de Mayatanai. No, esto no sucede en los Reinos Olvidados, no sucede en Darkson. El personaje va descubriendo cosas sobre el mundo. Pero quiero aquí sugerir, al menos es lo que en mi opinión y en la opinión de Geek Gamer le añade mucho al juego, es tener otros elementos que me den lo que en Calabozos y Dragones llamaríamos la ambientación. Yo utilicé en la campaña de Halav el Gazetteer de Karameikos, donde me da un mapa. Los mapas son muy importantes. Así esté siendo yo una simple mazmorra. Voy a Dyson Logos, bajo un mapa y el mapa ya está. El mapa no me lo estoy inventando yo. El mapa es un hecho externo a mí sobre el que estoy jugando. Muchos juegos de mesa, no necesariamente juegos de mesa que tengan que ver con un juego de rol. Pero, por ejemplo, cuando yo juego Firefly, una campaña de Firefly. Ahorita tengo una campaña de Firefly utilizando Vieja Estrella, que es la versión de ciencia ficción de vieja escuela. Y utilizo como parte del local el juego de mesa de Firefly, que me da un mapa del sistema, donde están los planetas. Y así yo no tengo que decidir. Es algo que ya existe y cuyo conocimiento de cierto modo es Vox Populi. Es algo que la mayoría de la gente de mi mundo conoce. Cuestiones como libros, películas, esto puede ser parte del local. ¿Okay? Si estoy jugando El Señor de los Anillos, pero estoy utilizando Whitebox, entonces los libros me dan a mi local. ¿Cierto? Yo sé cómo es Fangorn Forest porque aparecen los libros. Sé cómo son las montañas brumosas porque aparecen los libros. Y tengo un mapa. O sea, la primera función del local es ofrecer resistencia al jugador que el Dungeon Master no se tenga que inventar. Es dejar en manos de terceros ciertos aspectos del mundo. Esto, en segundo lugar, también le da sabor. Jugar en Karameikos. Sí, y mi Karameikos es muy diferente del Karameikos de otra gente, pero estoy jugando en Karameikos. Sé que hay un archiduque, sé que hay ciertas religiones, sé que aquí están los elfos, aquí están los enanos, y me estoy moviendo en ese mundo. Lo cual para mí, dado que le tengo un gran cariño a Mystara y a Karameikos, es tremendamente deleitable. Tercero, inteligencia artificial. Esto es un cerebro, numeritos. Inteligencia artificial, que es muchos de estos libros de local, muchos de estos libros de sabor incluso tienen ideas de aventura incluidas. ¿Cierto? Yo sé cómo se comporta un Reaver en Serenity. Tienen moral 12, no se van a rendir, quieren comerse a toda la gente. Esto no lo decido yo. Esto, si decido que me encuentro con Reavers, ya el local de cierto modo le da inteligencia a los elementos del mundo. Si estoy jugando Shadowrun, entonces yo sé que hay una matriz y tengo el arte de Shadowrun que además me influencia para saber cómo funciona el mundo, para poder aplicar lógica e intuición. Y esto es lo más importante, que si yo tengo un local, tengo entonces un contexto para los originadores. Si yo sé dónde estoy, si yo sé qué está sucediendo en el mundo alrededor mío, y es algo que no se ha definido en el juego, sino que viene de afuera, que es conocimiento, que son hechos que vienen de afuera, yo puedo contextualizar mis originadores de una mejor manera, porque sé cosas ya del local. No hay que jugar con local, yo puedo comenzar a jugar con Whitebox una campaña aleatoria. Mi próxima campaña va a tener local, vamos a jugar el local, vamos a desarrollarlo, pero ayuda mucho tener este tercer elemento, que son elementos externos, mapas, gazetteers, libros, películas,
juegos de video, ¿cierto? Yo puedo jugar en Ocarina of Time y ya tengo el mundo. Yo sé que aquí está Hero Field, aquí está el castillo, acá está la montaña, aquí está el bosque, que es lo que estoy haciendo con mi hijo menor, que le encanta Zelda. Y el local me dice qué tipo de monstruos está y me ayuda a interpretar estos originadores abiertos con los que voy a necesitar construir la historia. Por último, llegamos a los oráculos. Y el oráculo es el verdadero poder. Esto es llamado en el video de Geek Gamer Restrictive Resources. Restrictive Resources. ¿Por qué? Cuando yo soy un jugador y soy un jugador proactivo, yo narro lo que mi jugador hace. Y si el Dungeon Master me deja, yo puedo incluso narrar qué es lo que hay alrededor. O, ¿cierto? Los originadores presentan ese aspecto de Master, de decir, bueno, están en un pueblo, el pueblo tiene la peste, entonces yo ya me comienzo a imaginar, la gente cerrando las puertas, y yo puedo decir, bueno, camino por la calle, busco la taberna. Y aquí viene la pregunta, ¿hay o no una taberna? Los originadores presentan particularmente los originadores abiertos, como un Story Cube o una tabla de Mythic o de Ironsworn, que resistir la magia. Bueno, ¿eso qué puede significar? Es muy abierto. El oráculo tiene la labor de decirme sí o no. Es crear hechos concretos en el mundo. ¿Sí o no? ¿Hay una taberna o no la hay? La forma más sencilla de oráculo es una moneda. Sin simplificar, pero la naturaleza del oráculo es primordialmente binaria. ¿Sí o no? Caricellazo, caricruz. ¿Sí o no? Muchos juegos traen oráculos bastante más sutiles. Por ejemplo, Mythic y Ironsworn traen uno donde se cuenta probabilidad. Y esto es algo que el jugador decide, basado en la lógica y en la verosimilitud de la pregunta. Entonces, si estoy en un bosque, ¿hay leña? En un bosque suele haber leña. Entonces, la probabilidad de encontrar leña es bastante más alta que 50%, que es un caricellazo, ¿sí o no? Y el oráculo de Mythic tiene un nivel de caos, es decir, es mucho más dinámico. El oráculo de Ironsworn es probabilístico, pero un poco más estático. Y tiene una ventaja que muchos oráculos han copiado, que es dar un rango de opciones. Es decir, no es ya binario, sino es sí, no, sí pero, sí además, no pero, lo cual genera una sorpresa, ¿cierto? No, muy bien, pero, o no y además. Entonces es mucho peor. O sí además, es un éxito crítico. El oráculo es el verdadero Dungeon Master. El oráculo es el que define si algo existe o no en el mundo. El oráculo que yo uso en Halab es muy sencillo. Ustedes lo han visto, es un oráculo basado en cosas que se han compartido en el grupo de Telegram Jugando Solo RPG. Gran canal, gente muy, muy querida, muy serviciales, muy pacientes y una gran comunidad en castellano, donde manejo esto, pero lo manejo. A mí me gustan los dados de 6, no me gustan los porcentajes y soy malo para las matemáticas. Las personas que vieron Halab se dan cuenta que constantemente estoy corrigiendo mi matemática en postproducción, pero es eso. O sea, un oráculo puede ser simplemente una moneda, sí o no. Creo que los oráculos probabilísticos tienen la ventaja de ser un poco más verosímiles, porque a veces pues, hay ciertas cosas que son más posibles que otras, y hay un menú bastante grande de oráculos para elegir, todos ellos gratuitos. Es decir, para jugar al rol, si algo no se necesita es dinero. Tiempo, tal vez. Esfuerzo, sí. ¿Es divertido? Sí. Pero dinero, todo esto está gratis y pongo copia de mi oráculo en el Cuchuflí y de las tablas de Ironsworn y de Mythic que han sido traducidas con permiso de los autores, creo por
RPG Tips, que es un gran canal también en el Cuchufli y acá, en inglés. Pero la persona es originalmente española y es un muy buen ejemplo de cómo jugar solo. Él juega Worlds Without Number, pero pues para gente que maneje Dungeons and Dragons van a entender todo lo que está sucediendo. Entonces, para terminar, tenemos estos 4 elementos involucrados de esta manera. O sea, al menos así es que yo leo el flujo de la historia en mi experiencia. Con el sistema creamos personajes jugadores. Hay veces uno puede generar un grupo de aventureros en vez de uno solo. Estos personajes jugadores reciben a través de los originadores, van poblando el mundo, qué problemas hay, qué problemas necesitan, cuáles pueden ser sus objetivos, dónde están, qué hay enfrente de ellos. Todo esto va siendo llevado por los originadores y también por, si lo hay, por el local. Si yo llego al pueblo de Penhaligon, voy y abro en el Gazetier de Carameicos qué hay en el pueblo de Penhaligon, cómo se llama el varón, cómo se llama, qué hay, de qué vive la gente. Por eso es que recomiendo jugar con al menos un poquito de color local, porque ayuda con el proceso mental de crear un mundo verosímil y lógico, si yo tengo más información sobre el mundo. Y cuando llego a una pregunta, y esto a veces sucede porque veo una oportunidad, y esto es de cierto modo pensando como con mente de jugador, yo quiero algo, y en este flujo narrativo que han generado los originadores y que ha generado el propio jugador, tal vez veo la oportunidad para algo que quiero. Entonces, si estoy en la taberna y estoy mal de puntos de vida, tal vez quiera descansar. Aquí hay una oportunidad. Pero también, a veces, ustedes abren su bocota, están diciendo algo, abren la boca y dicen, tal vez aquí haya dragones. Porque la lógica y la verosimilitud también le dicen a uno, en esta situación que estamos describiendo hay estos siguientes problemas potenciales. Y ahí es donde entra el oráculo a decidir si este problema se presenta o no, o de qué manera, ¿cierto? O si esta oportunidad se concede o no. Y en cualquier momento, de acuerdo, esta es otra muy buena estrategia del diván de Cthulhu, que es hacerse la pregunta, ¿qué haría un jugador? Es ponerse la chapela de jugador un segundito y decir, si yo estuviera frente a un máster, yo lo que querría saber es qué oportunidades hay o qué problemas potenciales hay. ¿Qué haría un jugador? ¿Qué me dice a mí mi instinto de jugador para esta circunstancia? Y es el oráculo el que va determinando el camino de la historia. Y por eso es que cuando uno se sienta a jugar solo, yo no sé dónde voy a terminar. Y es parte de la diversión. Ciertamente es muy diferente de la experiencia de hacer un máster y tener la aventura en mi cuaderno y saber para dónde va la gente, pero es muy divertido. No saber dónde voy, no saber en media hora qué le va a estar pasando a este personaje. Ese es tener la chapela de jugador bien puesta. Pero a la vez tiene uno esta división, esta separación, esta disociación entre la mente de máster y mente de jugador. El jugador que está buscando oportunidades y el máster que está buscando problemas. Y cuando uno encuentra sus problemas, aplica el oráculo y esto lleva a la historia o va a pedir más originadores. Y así continuamos. O sea, esto de una manera abstracta y teórica. Y espero en el próximo video mostrar cómo funciona esto de una manera más integrada. Aventureros, aventureras, masters, mistresses, Argemiro y demás. Espero que haya sido de interés. Espero no haberlos aburrido. Que esto pues, al menos con la pizarra y la muy mala letra, haya sido didáctico y una introducción a las mecánicas abstractas del rol en solitario. Si tienen cualquier pregunta, cualquier adición, cualquier crítica, por favor, en el Cuchufli, ahí yo leo todos los comentarios, trato de responder a todos los comentarios y hasta la próxima, cuídense mucho
y nos vemos con el segundo video sobre la praxis. Hasta luego.